familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Cuando era un niño, las vacaciones de Navidad eran el evento más esperado del año. Mis padres siempre se esforzaban por organizar escapadas inolvidables durante una semana completa y aquel año no fue la excepción. La promesa de unas vacaciones invernales en un pintoresco lugar de esquí, alojándonos en una cabaña encantadora, hizo que mi corazón latiera con emoción. Sin embargo, lo que experimenté en ese viaje sigue persiguiéndome hasta hoy. La cabaña, rodeada de un manto de nieve recién caída, parecía sacada de una postal navideña. Mis padres se quedaron afuera disfrutando del paisaje, mientras yo corría hacia adentro, ansioso por decidir en qué cama dormiría. Mis padres aún no habían entrado, así que tenía la cabaña entera para mí. Elegí la cama al fondo, pensando que tendría más privacidad, pero algo en el rincón de mi ojo llamó mi atención. Una tenue luz provenía de lo que parecía ser un armario. Intrigado, me acerqué y entonces lo escuché, una risa suave y escalofriante que me hizo detenerme en seco. Estaba decidido a descubrir la fuente de aquella risa, que resonaba en el interior del armario, y cuando estaba dirigiéndome a la puerta, mi padre, el cual había entrado a la cabaña sin darme cuenta, al notar mi interés, me cuestionó qué hacía y al contarle abrió la puerta del armario. Para mi desconcierto, el interior estaba completamente vacío a excepción de algunos ganchos que colgaban de la barra superior. La risa se desvaneció, pero una sensación de malestar se quedó conmigo. La risa continuó en lo más profundo de mi mente, a pesar de los intentos de mi padre por convencerme de que lo olvidara. Insistía en que aquellos lugares antiguos siempre venían con ruidos nuevos y que mi imaginación me estaba jugando malas pasadas. Como era solo un niño, decidí creerle. Deseando que las palabras de mi padre fueran la verdad que ahuyentaría la risa y los escalofríos, decidí disfrutar de las vacaciones con mis padres, explorando los alrededores cubiertos de nieve y participando en juegos divertidos. Durante el día, la risa parecía desvanecerse y me convencí de que todo había sido un sonido aleatorio al que había confundido con una risa, pero la calma no duraría mucho. Aquella misma noche, fui despertado nuevamente por la risa proveniente del armario. Mi corazón latió con fuerza mientras trataba de convencerme de que estaba soñando. Sin embargo, una voz comenzó a pedirme que abriera la puerta, para posteriormente decir mi nombre. El sonido de mi nombre resonaba en la habitación, envuelto en la oscuridad. Permanecí inmóvil en mi cama, mirando hacia el armario, incapaz de apartar la mirada, y la voz, suave al principio, se volvió más urgente y exigente. Golpes resonaron desde el interior del armario, como si algo intentara abrirse paso hacia la realidad. Aterrado, me cubrí con las sábanas, preguntándome cómo era posible que mis padres no escucharan ese tumulto infernal. Los golpes y los gritos cesaron de repente, sumiéndome en un silencio inquietante. Aunque temía lo que podría encontrar al destaparme, no tuve más opción que rendirme al agotamiento y cerrar los ojos. La risa y los susurros quedaron atrás mientras me sumía en un sueño intranquilo. Al despertar al día siguiente, el recuerdo de la noche anterior se mezclaba con la realidad. Apenas tuve el coraje de compartir mi experiencia con mis padres, quienes, distraídos por la belleza del día, apenas prestaron atención a mis palabras. Me aseguraron que todo era producto de una pesadilla, una manifestación de mis miedos infantiles. A partir de esa noche, la atmósfera en la cabaña cambió. A pesar de las acogedoras chimeneas y las luces del árbol de Navidad, una sombra parecía acechar en cada esquina. Mis padres, ocupados disfrutando de las festividades, no notaron el cambio, pero yo sentía que algo no estaba bien. Los días pasaron, pero los recuerdos de las risas persistían en mi mente, como sombras que se aferraban a mi ser. Una noche, cuando volví a despertar debido a las risas, mi corazón latía con más fuerza. Esta vez decidí enfrentar el miedo que me había estado acosando. De pie en la oscuridad, me acerqué a la cama de mis padres y comencé a intentar despertar a mi padre. Cada llamado y sacudida era un esfuerzo para compartir mi angustia, pero cuando finalmente logré que se despertara,
Su reacción no fue la que esperaba, su rostro mostraba molestia, como si estuviera harto de mi historia recurrente. Con gestos apresurados, mi padre se levantó de la cama y caminó directo al armario, sin siquiera parpadear, abrió la puerta revelando un interior aparentemente vacío, salvo por algunos abrigos que habíamos colocado ahí. Un suspiro de alivio parecía escaparse de los labios de mi padre, mientras me instaba a dejar atrás mis miedos infantiles. Me ordenó que a partir de ese momento, la puerta del armario debía permanecer abierta, como si eso pudiera disipar las sombras que acechaban en mi imaginación. Mi padre regresó a su cama, apagando las luces de la habitación mientras yo permanecía ahí, observando el armario con ojos temerosos. Estaba seguro de que en cualquier momento vería a alguien emerger de la oscuridad, pero aquello no parecía ocurrir. Mientras regresaba a mi cama, un susurro inconfundible de mi nombre resonó en la habitación. Volteé con rapidez y entre los abrigos colgados, vi la figura pálida y sonriente de un payaso. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras sus ojos brillaban con malicia en la penumbra. Me sumergí bajo las sábanas, tratando de ahogar el sonido de la risa y los susurros. Mi padre, ajeno a la presencia del payaso, dormía tranquilamente en su cama. Me sentía atrapado en un mundo donde mi realidad se desdibujaba entre la vigilia y el sueño. Mi vida se convirtió en un laberinto de pesadillas interminables y la risa del payaso persistía, siempre al acecho en la penumbra, recordando que cada rincón de la cabaña estaba impregnado de su presencia inquietante. Mis noches eran una sucesión de intentos fallidos de encontrar refugio en el sueño. Una tarde, decidí sumergirme en un baño relajante, buscando un respiro temporal de las sombras que me perseguían. Me sumergí en la tina, para ahogar el estruendo de la risa que seguía resonando en mi cabeza. Las noches en vela desde mi llegada comenzaban a pasar factura y la calidez del agua me hizo sentir cada vez más soñoliento. Con los ojos cerrados, pude escuchar cómo alguien entraba al baño. Al principio, pensé que era uno de mis padres, que tal vez había olvidado algo en el baño y quería recuperarlo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no se trataba de ninguno de ellos. Una mano fría y casi esquelética se cerró alrededor de mi cabeza y me sumergió violentamente en la tina. La sensación del agua cerrándose sobre mí fue instantánea y luché para liberarme de la garra gélida que me empujaba hacia abajo. La risa del payaso se mezclaba con el sonido del agua que zumbaba en mis oídos y pude percibir una borrosa silueta, la figura aterradora de un payaso, riéndose de una manera desquiciada y siniestra. La mano parecía no tener compasión, aferrándose con fuerza a mi cabeza mientras la risa aumentaba en intensidad. Mis pulmones ardían y el agotamiento de las noches sin dormir dificultaba aún más mi lucha por la superficie. En un momento desesperado, la mano finalmente me soltó y emergí de la tina jadeando y temblando. Cuando abrí los ojos, me encontré solo en el baño, con el eco de la risa aún resonando en mi mente. Estaba aturdido, empapado y aterrado. Sabía que lo que acababa de experimentar iba más allá de cualquier explicación lógica. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de la presencia del payaso. Pero solo encontré el reflejo perturbador de mi rostro en el espejo empañado. Aunque estaba aterrado, comprendí que no podía compartir esta experiencia con mis padres. Ya habían mostrado escepticismo ante mis relatos anteriores y sabía que esta historia solo aumentaría su preocupación. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura, si la risa del payaso era simplemente una manifestación de mi propia mente torturada. En los días siguientes, la presencia del payaso se volvió más insidiosa. Lo veía en las sombras de la cabaña, reflejado en los cristales de las ventanas, siempre riéndose en la oscuridad. Mis padres, sin entender la verdadera naturaleza de mi tormento, intentaban ofrecer consuelo y buscar soluciones racionales para mis problemas. Evitaba el baño, temeroso de encontrarme nuevamente con la mano fría que intentaba arrastrarme hacia las profundidades. Las noches se volvieron aún más inquietantes, con la risa del payaso resonando en mis sueños y su presencia acechando en cada esquina de la cabaña. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro se convertía en una burla cruel. Atrapado entre la realidad y la pesadilla,
me aferraba a la esperanza de encontrar una explicación lógica, de liberarme de las garras del payaso que se burlaba de mi cordura. Sin embargo, cada día que pasaba, la línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía aún más, sumiéndome en un abismo de terror del cual no podía escapar. El alivio que sentí cuando las vacaciones llegaron a su fin fue inesperado. Nunca antes había deseado tanto el fin de un periodo de descanso. Desde la primera noche, supe que mi pesadilla acababa de comenzar y cada día se volvía una lucha para mantener la cordura. Aunque había esperado con ansias el regreso a la normalidad, la realidad fue mucho más oscura de lo que imaginaba. En mi primer día de regreso a casa, intenté sumergirme en la rutina diaria, buscando distracciones para alejar los recuerdos perturbadores de la cabaña de esquí. Sin embargo, la risa del payaso resonaba en mi mente como un eco incesante. La primera noche en mi propia cama, esperaba encontrar consuelo en la familiaridad de mi entorno, pero mientras dormía profundamente, una risa desquiciada inundó el cuarto, despertándome de golpe. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón golpeó contra mi pecho, temiendo lo que encontraría. Al mirar hacia uno de los rincones de mi cuarto, vi al payaso. Su figura huesuda se recortaba en la oscuridad, saludando con una mano demacrada y esquelética. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y no pude contener un grito que perforó la tranquilidad de la noche. El sonido de mi angustia alertó a mis padres, quienes acudieron rápidamente a mi habitación, pero para cuando llegaron, la figura del payaso había desaparecido, dejándome con la incómoda tarea de explicar lo inexplicable. Con la respiración entrecortada, les dije que había tenido una pesadilla. Deseando evitar la preocupación y la molestia que mis problemas aparentemente irracionales les causaban. Mis padres, sin entender completamente la gravedad de mi situación, intentaron tranquilizarme. Pensaron que tal vez el cambio repentino de ambiente había afectado mi sueño. Traté de aceptar sus explicaciones, pero la risa del payaso persistía, resonando en la quietud de la noche como un recordatorio constante de la pesadilla que me perseguía. Los días se volvieron una repetición de noches inquietantes. La risa del payaso se volvía más insistente, más penetrante, aunque intentaba mantener una apariencia de normalidad durante el día. Las sombras de la cabaña de esquí se aferraban a mi mente, como una mancha imborrable en mi conciencia. Mis noches se volvieron una danza entre el sueño y la vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, el payaso emergía de las sombras, riéndose con una malicia que me estremecía hasta el alma. A veces susurros ininteligibles acompañaban la risa, como si tratara de comunicarse conmigo de alguna manera retorcida. A medida que pasaban los días, mi salud física y mental se deterioraba. La fatiga de las noches sin dormir se reflejaba en mi rostro y los círculos oscuros bajo mis ojos eran testigos silenciosos de mi lucha contra la sombra del payaso. Cada intento de explicar mi situación a mis padres se encontraba con miradas de preocupación y sugerencias bien intencionadas que no aliviaban mi angustia. En el fondo, sabía que algo más estaba ocurriendo. El payaso no era simplemente un producto de mi imaginación alterada por el estrés, era real, tangible en su terrorífica existencia, pero compartir esa verdad con mis padres parecía imposible. Temía su incredulidad y la posibilidad de ser tachado como un loco. A medida que las semanas avanzaban, el payaso se volvía más audaz. No se limitaba a las noches. Ahora, su risa retumbaba incluso en mis momentos más despiertos. Su presencia se infiltraba en cada rincón de mi vida, como una sombra acechante que no podía ser ignorada. Las visitas a profesionales de la salud mental no proporcionaban respuestas concluyentes. Cada evaluación sugería que mi mente estaba bajo una presión extrema, pero nadie podía explicar nada más allá de un problema de estrés o cosas similares, y la risa persistía, desafiando toda explicación lógica. A pesar de todos los intentos de encontrar una explicación lógica para las experiencias que me acosaban, el payaso persistía en su macabra presencia. Cada rincón de mi vida estaba impregnado con su risa, una risa que resonaba en mi mente incluso en los momentos más inesperados. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano, en un intento de liberar mi mente de las sombras, el payaso decidió manifestarse de una manera más aterradora que nunca.
El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados. Las hojas crujían bajo mis pies mientras paseaba por el parque, tratando de encontrar un poco de tranquilidad en la naturaleza. Sin embargo, la risa del payaso parecía seguirme, mezclándose con el suave susurro del viento entre los árboles. Decidí sentarme en un banco, cerrar los ojos y concentrarme en los sonidos relajantes del entorno, pero la risa del payaso se intensificó, ahogando cualquier intento de encontrar paz. Frustrado, abrí los ojos solo para encontrarme con la figura pálida y sonriente del payaso, de pie a pocos metros de distancia. Su presencia era más tangible que nunca, vestía un traje desgastado, con colores que parecían desvanecerse en la penumbra del atardecer. Sus ojos llenos de malicia se clavaron en los míos. Mientras su risa desquiciada llenaba el aire, intenté levantarme del banco, pero mis piernas se sentían como plomo, ancladas al suelo por una fuerza invisible. El payaso comenzó a avanzar hacia mí, cada paso que daba resonaba con una intensidad que desafiaba la realidad. Con horror, me di cuenta de que no podía escapar y estaba atrapado en una pesadilla que se desplegaba ante mis ojos. La risa del payaso se transformó en un susurro, como si tratara de comunicarme algo que mi mente no podía comprender. Me sentí envuelto en una nube de miedo. La atmósfera del parque iba cambiando a medida que el payaso se acercaba, las sombras se alargaban, distorsionando la realidad a su paso, creando una sensación de surrealismo que me sumía en un estado de vulnerabilidad. Finalmente, el payaso llegó hasta donde yo estaba, su mano huesuda se extendió hacia mí y un escalofrío recorrió mi espina dorsal al sentir su contacto frío. La risa se convirtió en un grito agudo, como si el payaso estuviera disfrutando de mi terror. En un momento de desesperación, cerré los ojos con fuerza, deseando que esta horrible visión desapareciera, y cuando los abrí de nuevo, me encontré solo en el parque. Mi corazón golpeaba con fuerza y mi respiración estaba entrecortada. Regresé a casa con la sensación de que el payaso se había apoderado de cada rincón de mi existencia, aunque trataba de convencerme de que todo era producto de mi imaginación perturbada. La experiencia en el parque dejó una marca indeleble en mi mente. Cada sombra, cada risa, se volvían recordatorios constantes de que el payaso no era una ilusión, sino una presencia aterradora que se negaba a ser ignorada. Mis intentos de buscar ayuda y comprensión se volvieron cada vez más desesperados. Los profesionales de la salud mental ofrecían explicaciones vagas y soluciones que no aliviaban mi angustia. Mis amigos y familiares, a pesar de sus buenas intenciones, no podían comprender la verdadera naturaleza de mi tormento. El payaso se había convertido en una sombra que oscurecía cada aspecto de mi vida, una entidad que parecía estar unida a mi ser de una manera inexplicable, a pesar de mis esfuerzos por encontrar una explicación lógica. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más borrosa y yo continuaba atrapado en la espiral incontrolable del miedo y la desesperación. Desde aquel fatídico día en el parque, mi vida se convirtió en una danza perpetua con la entidad del payaso. Aunque intenté encontrar respuestas, buscar ayuda y comprensión, la realidad era inmutable. El payaso se había convertido en un compañero sombrío que no tenía intenciones de abandonarme. Aprendí a vivir con su presencia constante y se había convertido en una parte inexplicable de mi existencia. A medida que los días se volvían semanas y las semanas se volvían meses, acepté la cruel realidad de que jamás me liberaría de la entidad que me perseguía. Aunque aprendí a sobrellevarlo, la paz seguía siendo un lujo inalcanzable. Las noches se volvieron largas vigilias, donde la risa del payaso resonaba en mi mente, recordando que nunca estaría solo. Las sombras se convirtieron en cómplices silenciosos de mi desesperación, mientras intentaba mantener una fachada de normalidad en el mundo exterior. Así, mi vida se convirtió en un delicado equilibrio entre la realidad y la pesadilla, entre la luz del día y las sombras de la noche. Aunque el payaso seguía siendo mi sombra eterna, había aprendido a caminar a su lado, llevando el peso de mi peculiar destino con una resignada determinación, y mientras pasaban los años, sabía que sin importar nada, yo siempre encontraría la forma de seguir adelante.
Hace muchos años, cuando era apenas un niño de 9 años, viví una experiencia que aún me persigue en mis pesadillas más oscuras, una historia que ha quedado grabada en mi mente, como una sombra indomable que se cierne sobre mi vida. Era la época de Navidad y como era tradición en mi familia, me encontraba en la casa de mis abuelos para celebrar las festividades. Yo era el único niño en ese entonces, así que mi tiempo se dividía entre los juegos solitarios y la exploración de aquel viejo caserón que se erigía como testigo silencioso de generaciones pasadas. En esa ocasión, mientras mis padres y abuelos estaban absortos en sus quehaceres festivos, decidí aventurarme más allá de los límites de la propiedad, caminé por los senderos familiares, hasta que llegué a una zona que nunca antes había captado mi atención. A lo lejos, vislumbré una estructura en obra negra, un pequeño cuarto casi olvidado por el tiempo. Intrigado, me acerqué y empujé la puerta entreabierta. Al entrar, me recibió un ambiente húmedo y cargado de polvo. Hojas de libros y basura yacían esparcidas por el suelo. Sin embargo, mi mirada se detuvo en una figura tallada de madera con forma de búho que descansaba sobre una vieja repisa. Atraído por su belleza, decidí llevarme aquel objeto como un recuerdo de mi exploración. Sin embargo, a medida que me alejaba del cuarto, una extraña sensación se apoderó de mí, una presencia invisible pero palpable, que me observaba desde las sombras. Inquieto, giré la cabeza y mis ojos se encontraron con un niño, el cual parecía de mi misma edad. Sin embargo, su rostro estaba oculto por una capucha oscura, solo pude notar sus ojos negros. Cuando alzó un poco la cabeza, un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras aquel niño parecía mirarme fijamente. Sin dudarlo, comencé a correr en la dirección opuesta, con el corazón latiendo desbocado. El sonido de los pasos del otro niño resonaba en mis oídos y una sensación de terror se apoderó de mi ser. Corrí sin mirar atrás, cruzando los senderos familiares hasta llegar a la seguridad de la casa de mis abuelos. Cuando me preguntaron por mi estado agitado, mentí, ocultando la verdad de mi incursión fuera de la propiedad. Sin embargo, la imagen de aquel niño persistió en mi mente. Por el resto de aquel día, no me atreví a salir de la casa de mis abuelos, temeroso de volver a encontrarme con aquel misterioso niño. Cada rincón de la residencia parecía susurrar su presencia, convirtiendo mi refugio en una prisión mental. La noche llegó y con ella el miedo se intensificó. Me sumí en mis pensamientos, cuestionando la realidad de lo que había vivido, convencido de que el niño no podía seguirme hasta la seguridad de la casa. Me dispuse a descansar, aunque la ansiedad se apoderaba de cada fibra de mi ser. Sin embargo, el sosiego no duró mucho. En las horas más oscuras de la noche, fui arrancado de mi sueño por ligeros golpes en mi ventana. La luna llena proyectaba una luz plateada en mi habitación y detrás de la cortina, vislumbré una silueta que heló mi sangre. Parecía el mismo niño con capucha. El miedo se apoderó de mí, me cubrí con las cobijas, tratando de convencerme de que era solo un sueño o una alucinación causada por mi agitada mente. Sin embargo, los golpes en la ventana persistieron, cada vez más intensos, como si fueran las manos de lo sobrenatural golpeando en busca de entrada. Una voz suave, pero perturbadora, se filtró a través del cristal. «Ábreme», susurraba una y otra vez, una súplica que perforaba mi cordura. El temor me paralizó. ¿Cómo podía aquel niño estar aquí en mi ventana, en medio de la noche? ¿Por qué nadie más en la casa parecía darse cuenta de su presencia o escuchar los golpes que resonaban como tambores en mis oídos? «Ábreme», susurró de nuevo, pero esta vez parecía estar dentro de mi mente y en un momento sentí como si una fuerza invisible me arrancara las cobijas, provocando que mi cuerpo quedara expuesto a la oscuridad. La habitación se llenó de una presencia indescriptible, como si las sombras mismas cobraran vida. El niño, con voz aún más suave, habló palabras incomprensibles, como un lamento antiguo que susurraba secretos oscuros. El miedo alcanzó su punto crucial y en un acto desesperado, cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera una pesadilla. Sin embargo, cuando volví a abrirlos, la habitación estaba en silencio y el niño había desaparecido. Aterrorizado, me sumí en un sueño intranquilo,
plagado de pesadillas donde el niño de ojos negros me perseguía por corredores interminables, siempre a la distancia, siempre con la capucha ocultando su rostro. Al despertar, me encontré en la misma habitación, pero la atmósfera estaba cargada con la energía residual de la noche anterior, el búho de madera que había traído como recuerdo de la exploración en la casa de mis abuelos. Yacía en el suelo, como si hubiera sido testigo de la presencia oscura que había invadido mi espacio. La mañana siguiente, después de la aterradora visita de aquel niño, me encontré sentado en la mesa del desayuno con mi familia. El nerviosismo se apoderaba de mí y a pesar de mi deseo de abordar el tema de los golpes en mi ventana, la idea de revelar mi incursión fuera de la propiedad me paralizó. Decidí plantear la cuestión de manera sutil, como quien comenta un suceso sin importancia. ¿Alguien más escuchó ruidos extraños anoche?, pregunté, esperando que alguien corroborara mi experiencia. Sin embargo, mis palabras parecieron evaporarse en el aire. Ningún rostro reflejó reconocimiento ni interés en la mesa, como si la noche anterior hubiera sido una experiencia exclusivamente mía. Atemorizado de revelar demasiado, decidí no profundizar en el tema. Durante el desayuno, la conversación fluyó lejos de lo paranormal, centrada en los preparativos para la Nochebuena. Los adultos estaban más ocupados que nunca, sumidos en la organización de la celebración y mis inquietudes quedaron relegadas al rincón más oscuro de mi mente. Con el transcurso del día, la atmósfera festiva mitigó parcialmente mis temores. La Nochebuena se presentó como un telón de distracción, pero aún así, la sombra del niño se cernía sobre mí. Mientras los adultos se ocupaban con la cena y los preparativos, me encontré una vez más solo en el patio. Traté de ahogar mis preocupaciones sumergiéndome en el juego, excavé túneles en la tierra y creé un intrincado circuito para mis autos de juguete. Por un momento, la diversión eclipsó el recuerdo de la presencia oscura que me perseguía. Sin embargo, la tarde tranquila pronto se desvaneció. Aburrido de mi juego, decidí lavar mis manos en la pileta de mi abuelo. La altura de la pileta requería que me subiera a un bloque para alcanzar el agua. Mientras estaba absorto en la tarea, un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí que alguien tiraba de mi cabello con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, fui sumergido violentamente en la pileta. El agua fría envolvió mi cuerpo y luché desesperadamente por salir a la superficie. Alguien o algo parecía estar impidiéndome salir, sosteniéndome bajo el agua con una fuerza sobrenatural. Finalmente, logré liberarme y emergí jadeante, mirando a mi alrededor con ojos desesperados. Sin embargo, para mi horror, me encontré solo en el patio. No había rastro del perpetrador invisible que me había sumergido en la pileta. Una risa infantil resonó en lo más profundo de mi mente, una risa que parecía surgir de la oscuridad misma. La sensación de estar siendo observado se intensificó y una sombra se deslizó por el rincón de mi visión periférica. El niño estaba ahí, acechando en las sombras, invisible pero presente. El miedo me envolvía como una manta helada y las risas infantiles se mezclaban con los latidos acelerados de mi corazón. Mis ojos se buscaron frenéticamente, tratando de descifrar la fuente de aquel sonido perturbador, pero todo lo que encontré fue el vacío insondable. La Nochebuena continuó su curso y a medida que la noche avanzaba, la oscuridad se volvía más densa y mi temor se transformó en una sombra que se aferraba a mi mente. La realidad y la pesadilla se entrelazaron en una danza macabra y la risa infantil persistió en mi conciencia, como una melodía siniestra que no cesaba. La noche seguía su curso y yo me encontraba atrapado en un juego mortal con un enemigo invisible. La sombra del niño se proyectaba sobre mi existencia y la risa continuaba resonando, como una carcajada infantil que se burlaba de mi cordura. La Nochebuena pasó entre susurros y risas infantiles, como una pesadilla interminable. A medida que el reloj avanzaba, mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la realidad y la fantasía oscura que se cernía sobre mí. Al día siguiente, la ansiedad persistía, pero decidí sumergirme en la aparente normalidad de las festividades. Los regalos de Navidad trajeron consigo una breve distracción y mientras jugaba en el patio con los juguetes recibidos, intenté dejar atrás las experiencias perturbadoras de las últimas noches.
La luz del día disipaba las sombras y por un momento me permití creer que la oscuridad de la Nochebuena había quedado atrás. Sin embargo, el niño no parecía dispuesto a abandonarme. Mientras jugaba en el patio, sentí una presión en el aire, como si la atmósfera misma se volviera más densa, una risa más aguda y perturbadora que nunca se filtró en mis oídos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo el viento susurraba entre las ramas de los árboles, pero sabía que no era el viento el responsable de aquella risa inhumana. Mis juguetes yacían esparcidos en el suelo, pero mi atención se centró en un pequeño soldado de plástico que había recibido como regalo. De repente, el juguete se movió por sí solo, avanzando unos pasos antes de detenerse. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras la risa persistía en el aire. Decidido a desafiar el miedo, me acerqué al soldado y lo recogí. Fue entonces cuando una fuerza invisible tiró del juguete de mis manos, haciéndolo caer al suelo. La risa, ahora mezclada con un tono malévolo, resonaba en el aire y supe que no estaba solo. Intenté retroceder, pero algo me agarró por el brazo, una presión fría y sin forma. La risa se intensificó mientras sentía como mi propio brazo era torcido en una dirección antinatural. El dolor agudo se apoderó de mí y un grito escapó de mis labios. Con un sonido sordo, mi brazo se rompió. La risa infantil se convirtió en un regocijo sádico mientras caía al suelo, sosteniendo mi brazo herido, y la presencia del niño se manifestó brevemente, una silueta oscura que se burlaba de mi dolor. El tiempo pareció detenerse mientras yacía en el suelo, sintiendo el dolor agudo en mi brazo roto. La risa se desvaneció, pero la sensación de ser observado permaneció. Mis padres, alertados por mis gritos, corrieron hacia mí y la explicación que di sobre el accidente sonaba tan increíble como mis encuentros con el niño. Mi brazo roto se convirtió en la prueba tangible de una realidad que desafiaba toda lógica. La visita al hospital no logró disipar el miedo que se había arraigado en mi mente. La sombra del niño de ojos negros se cernía sobre cada pensamiento, cada sueño, como un recordatorio constante de lo sobrenatural que había irrumpido en mi vida. La llegada del año nuevo se aproximaba y aunque la tradición familiar indicaba que debíamos celebrar en la casa de mis abuelos, aquel incidente en el que mi brazo resultó roto había alterado nuestros planes. A pesar de los esfuerzos de mis padres por ofrecer una explicación lógica al accidente, la sombra del niño parecía colarse en cada rincón de la casa. La decisión de no pasar el año nuevo en aquel lugar cargado de recuerdos oscuros fue un consenso entre la familia. Mientras preparaba mis cosas para irnos, me encontré con la figura de búho que había tomado como un inocente recuerdo de mi exploración a aquella casa. La miré con desconfianza, sintiendo que sus ojos de madera me observaban de manera penetrante, como si también hubiera sido testigo de los eventos sobrenaturales. La decisión de devolver la figura al lugar donde la encontré tomó forma en mi mente. No quería llevar conmigo ningún objeto que pudiera recordarme aquella experiencia aterradora. Tomé la figura en mis manos con cierta vacilación y salí al patio trasero. El mismo lugar donde mi encuentro con el niño de ojos negros había dejado una huella indeleble en mi memoria. Caminé hasta el cuarto en obra negra, ese lugar olvidado donde la figura de búho parecía no encajar. Al entrar, la habitación resonó con un eco de recuerdos. Las hojas de libros y la basura seguían esparcidas por el suelo y la luz del día apenas lograba filtrarse a través de las ventanas polvorientas. Dejé la figura del búho en su lugar original en aquel cuarto en obra negra, sintiendo un extraño alivio al separarme de ella. Miré a mi alrededor y convencido de que dejar la figura en su sitio original sería el final de todo, salí del cuarto y comencé a alejarme de la casa de mis abuelos. El sol de la tarde derramaba sus cálidos rayos sobre el paisaje y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad que reinaba en el entorno, un escalofrío persistente se apoderaba de mi ser. El camino de regreso a casa de mis abuelos parecía más largo de lo habitual. Aquella sensación ominosa creció de pronto, como una tormenta que se avecina en el horizonte, y una inquietante certeza se apoderó de mí. No había escapado completamente de la sombra del niño de ojos negros. Mi corazón latía con fuerza y un instinto primal me incitaba a correr,
a alejarme de aquel lugar donde los límites entre lo real y lo fantástico se desdibujaban, pero cuando intenté moverme, un frío paralizante se apoderó de mis extremidades, mis piernas se volvieron de plomo y una sensación de impotencia me envolvió. Fue entonces cuando lo vi. Frente a mí, emergiendo de las sombras como un espectro infantil, estaba el niño. Aquella vez fue la primera vez que pude ver su rostro completo y más claro. Este era pálido como la nieve. Tenía unas venas marcadas en su rostro y tenía sus labios morados, pero lo peor eran sus ojos negros, su figura envuelta en la misma capucha oscura. Se mantenía imperturbable, como si estuviera tejiendo el mismo manto de oscuridad que lo rodeaba. Sus ojos, profundos y sin fondo, se clavaron en los míos y el tiempo pareció congelarse en aquel instante. El miedo se volvió tangible, una presión en el pecho que amenazaba con aplastar mi cordura. La risa infantil, ahora más cercana, resonaba en mis oídos como un eco infernal. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, como si la realidad misma se hubiera distorsionado ante la presencia de aquel ser indescriptible. La figura del niño se movía hacia mí con una lentitud sobrenatural, el aire estaba cargado con una energía oscura y la sombra del niño de ojos negros parecía expandirse, llenando el espacio a mi alrededor. Quise retroceder, encontrar una vía de escape de aquel encuentro que desafiaba toda lógica, pero mis piernas se negaban a obedecer. La proximidad del niño era abrumadora, como si estuviera envuelto en una dimensión aparte, separada del mundo que conocía. La risa resonó con más fuerza, un sonido que perforaba mi mente y resonaba en mis huesos. De pronto la risa se desvaneció y el niño detuvo su avance. Sus ojos negros, inexpresivos pero intensos, se clavaron en los míos, como si buscara algo en lo más profundo de mi ser. El silencio que siguió era aún más inquietante que la risa. Como si el mundo mismo aguardara el desenlace de aquel encuentro sobrenatural. El niño habló, pero las palabras eran incomprensibles, como un murmullo aterrador que resonaba en mi mente. Intenté comprender, pero la barrera entre nuestras realidades parecía insuperable. Aquella presencia desafió mi comprensión del mundo, dejándome atrapado en un limbo entre la realidad y la pesadilla. Y así me encontré, frente al niño de ojos negros, sin escapatoria aparente. La sombra se cerró a mi alrededor y el miedo se convirtió en una entidad tangible que se aferraba a mi piel. Mis pensamientos eran un caos, una maraña de temores y preguntas sin respuesta. Todo aquel enfrentamiento con el niño de ojos negros fue demasiado para soportarlo. La tensión, el miedo y la presión sobrenatural que emanaban de aquel ser me sumieron en una oscuridad abismal. Mi mente, agotada por la lucha entre la realidad y lo inexplicable, sucumbió ante la intensidad de la experiencia. Fue en ese momento de agotamiento extremo que todo se volvió borroso, como si la realidad se desvaneciera en un sueño intrincado. La risa infantil, la figura del niño de ojos negros y la oscuridad que lo rodeaba se desvanecieron en una neblina etérea. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en la familiar habitación de mis abuelos. La luz suave de la lámpara de noche iluminaba la estancia y el calor reconfortante de las mantas me envolvía. Los rostros preocupados de mis padres y abuelos se materializaron a mi alrededor. Sus voces susurraban palabras de alivio al ver que recuperaba la conciencia. Más calmados me cuestionaron lo sucedido. Intenté articular palabras, pero mi garganta estaba seca y mi voz apenas era un susurro. La sensación de desorientación persistía, como si mi mente aún estuviera atrapada entre dos realidades. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, las explicaciones comenzaron a emerger. Me contaron que me habían encontrado inconsciente cerca del cuarto en obra negra. Mi familia, desconcertada y temerosa por mi bienestar, me llevó de vuelta a la casa para asegurarse de que recibiera la atención necesaria. El tiempo pasó y aunque aquellos eventos permanecieron como una herida abierta en mi memoria, la vida retomó su curso. El siguiente año la tradición familiar de celebrar las festividades en la casa de mis abuelos continuó. Aunque la sombra del pasado persistía, la esperanza de que aquel encuentro con lo inexplicable fuera solo un episodio aislado, me llevó a enfrentar el regreso. Sin embargo, al llegar a la casa de mis abuelos en el siguiente diciembre, no hubo rastro del niño de ojos negros.
el cuarto en obra negra y la figura del búho se mantenían como testigos de aquella experiencia, pero el ente oscuro parecía haberse disuelto en la bruma del tiempo. Las festividades transcurrieron sin incidentes sobrenaturales y la casa de mis abuelos recuperó su aura de calidez y familiaridad, aunque la sombra del niño de ojos negros ya no se cernía sobre mí. La experiencia había dejado una marca indeleble en mi alma. Era el invierno de 1995 y mis padres decidieron que nuestras festividades navideñas serían inolvidables al pasarlas en el antiguo rancho que había pertenecido a mi abuelo. No tuve la oportunidad de conocerlo, murió antes de que yo naciera, pero su legado vivía en ese pedazo de tierra que ahora compartían mis tíos. Como la familia no quería venderlo ni mudarse tan lejos, decidieron que el rancho permanecería ahí hasta que decidieran qué hacer con él. La primera vez que vi el rancho, quedé asombrado. Mis tíos se habían esmerado en decorar cada rincón con luces centelleantes y adornos navideños. La casa, una estructura enorme y antigua, se alzaba majestuosamente en medio del terreno. Sus paredes de madera desgastada contaban historias silenciosas de generaciones pasadas. Al entrar, noté la vastedad de la casa. La sala principal albergaba un árbol de Navidad que casi tocaba el techo, decorado con luces parpadeantes y ornamentos brillantes. El espíritu festivo estaba en el aire, y no podía esperar a celebrar la Navidad en ese lugar. La primera noche, la cena fue festiva y llena de risas familiares. Sin embargo, al caer la noche, la atmósfera cambió sutilmente. Mis primos y yo decidimos salir a jugar con fuegos artificiales que habíamos traído. Mientras estaba afuera, me di cuenta de que se me habían agotado los fuegos artificiales y decidí regresar a la casa para buscar más en mi mochila. La habitación que me habían asignado era enorme, pero también la debía compartir con todos mis primos, ya que por algún motivo mis tíos y padres pensaron que a los niños nos gustaría dormir juntos. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Mientras revolvía entre mis cosas, mis primos aún estaban afuera, así que pensé que estaba solo. Mientras buscaba en mi mochila, comencé a escuchar ruidos provenientes del baño, en el rincón de la habitación. Al principio pensé que eran simplemente sonidos de la vieja casa, pero a medida que me acercaba, los ruidos se volvían más claros, más definidos. Pregunté en voz alta si alguien estaba ahí, pero no obtuve respuesta. La luz tenue parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes, y en ese momento, los susurros comenzaron. Eran apenas audibles al principio, pero a medida que me acercaba al baño, se volvían más nítidos. «Tú tienes la culpa», susurró una voz sutil y escalofriante. Me detuve en seco, buscando la fuente de aquel sonido. «No quiero», murmuró otra voz, cargada de tristeza. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras intentaba entender quién hablaba y a quién culpaban. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del baño, seguido por un grito insistente: «Tú tienes la culpa». El sonido me estremeció y me hizo retroceder, casi tropezando en mi afán por alejarme de aquella escena. Corrí fuera de la habitación, tratando de ignorar las voces que aún resonaban en mi cabeza. Una vez afuera, todo parecía normal. Mis primos estaban aún encantados con los fuegos artificiales y la risa y la alegría flotaban en el aire. Decidí no contarles lo que había sucedido, temiendo que pensarían que era un niño asustadizo. La noche transcurrió en un silencio inquietante, como si el rancho guardara sus secretos en las sombras. A pesar de la aparente calma, la experiencia en el baño había dejado una marca indeleble en mi mente. Me negué rotundamente a aventurarme nuevamente a ese rincón oscuro, y la idea de enfrentarme a los susurros se convirtió en una barrera. La mañana siguiente se sumió en la normalidad superficial, pero mi mente seguía atrapada en las imágenes de la noche anterior. Mientras desayunaba, mis pensamientos se desviaron constantemente hacia el baño y los susurros que resonaban en la oscuridad. Intenté concentrarme en la conversación animada de mis padres, pero la perturbadora experiencia seguía acechando en las profundidades de mi mente. El anuncio de mis padres de que planeaban ir al pueblo para algunas compras de último minuto llevó consigo una mezcla de alivio y ansiedad.
la mayoría de los niños, emocionados por la perspectiva de una excursión al pueblo, se ofrecieron a acompañar a los adultos. Sin embargo, mi primo de mi misma edad y yo, junto con un primo de 15 años, decidimos quedarnos en el rancho. Con la partida de los adultos, mi primo propuso un juego para distraernos, espías. La premisa era simple: correr por el vasto terreno del rancho, separarnos y comunicarnos a través de radios para encontrarnos. A pesar de mi duda inicial accedí, deseando liberar mi mente de los pensamientos inquietantes. El juego se desarrollaba con normalidad y la distracción temporal parecía surtir efecto, pero la tranquilidad se desvaneció cuando mi radio comenzó a presentar problemas de interferencia. Sin entender completamente su funcionamiento, empecé a cambiar de canales en un intento desesperado de solucionar el problema y continuar el juego. En medio de esta confusión técnica, una voz distorsionada emergió del altavoz. Al principio, creí que había logrado resolver el problema, pero la voz se tornó en gruñidos incomprensibles. La risa siniestra se entrelazó con los sonidos y la tensión en el aire se volvió palpable. De repente, un grito a través del radio perforó el silencio: «Todo fue tu culpa». Mi sangre se heló y el miedo inundó cada fibra de mi ser. Olvidé por completo el juego, la risa y los gruñidos resonaban en mi mente. Una acusación incierta colgaba en el aire. Corrí desesperadamente de vuelta a casa, con el corazón latiendo con una furia desbordante. Mi primo, el cual se encontraba leyendo un libro, me miró confundido, pero no pude articular una palabra para describir la terrorífica experiencia. El rancho, una vez lleno de promesas de alegría familiar, ahora se cernía sobre mí, con un aire de malevolencia oculta. La tarde avanzó, pero la normalidad era solo una fachada. Durante la cena traté de ocultar mis miedos detrás de una máscara de indiferencia, pero la verdad persistente seguía acechando en las sombras. La noche llegó y con ella, el temor de enfrentarme a la oscuridad de la habitación compartida. La realidad y la pesadilla se mezclaban en un torbellino de emociones y la promesa de una Navidad inolvidable en el rancho se había convertido en una experiencia aterradora que quería borrar de mi memoria. La mañana siguiente trajo consigo la esperanza de un nuevo día, pero las sombras de la noche anterior persistían. Después de todo, pensaba que solo debía aguantar unos días más. Un día antes de Nochebuena la tensión seguía flotando en el aire como una sombra persistente. A pesar de mis intentos de despejar mi mente, cada rincón de la casa parecía esconder susurros inaudibles y secretos indescifrables. Una tarde, mientras exploraba los alrededores del rancho en busca de distracción y también de estar solo un momento, una nueva experiencia añadió un capítulo más a la pesadilla que se había vuelto mi estancia en aquel lugar. Caminaba por los senderos cubiertos de hojas secas que crujían bajo mis pies. A medida que avanzaba hacia aquel cobertizo, el cual parecía no haber sido utilizado en años, noté una extraña quietud en el aire. El viento soplaba con suavidad, pero no producía el susurro característico de las hojas en movimiento. La atmósfera se volvía densa, como si el propio rancho estuviera conteniendo la respiración a la espera de algo. Decidí adentrarme en el cobertizo, guiado por la curiosidad y la necesidad de despejar mi mente de las sombras que se aferraban a la casa. Ya de cerca la estructura se veía antigua y la madera se veía débil. Era obvio que las termitas se habían alimentado de aquel cobertizo por un largo tiempo. Se encontraba cubierto de enredaderas y musgo. Al acercarme, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. La puerta del cobertizo se mecía suavemente con el viento, chirriando con cada movimiento. Vacilante empujé la puerta y entré en la penumbra del interior. El aire estaba impregnado con un olor rancio y húmedo. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, revelando un espacio lleno de herramientas oxidadas y objetos antiguos cubiertos de polvo. En el rincón más alejado, descubrí una vieja caja de madera, adornada con tallados desgastados. La curiosidad me impulsó a abrirla, revelando fotografías amarillentas y cartas escritas a mano que databan de décadas atrás. Mientras hojeaba los recuerdos olvidados de mi familia, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una sombra se movió en la periferia de mi visión y mi atención se centró en una figura borrosa que se materializaba en el rincón oscuro del cobertizo.
no tenía rasgos definidos, solo una silueta. La figura parecía emanar un eco de lamentos y susurros inaudibles, mis piernas temblaban mientras retrocedía, pero la figura se acercaba lentamente, como si quisiera revelar algún mensaje oculto. Intenté decir algo, pero mi voz se ahogó en mi garganta. De repente la figura se desvaneció en la penumbra, dejándome solo, y la realidad del rancho parecía distorsionarse y la línea entre el pasado y el presente se volvía cada vez más borrosa. Aterrorizado, salí corriendo del cobertizo, buscando refugio en la luz del día. Mientras abandonaba aquel rincón olvidado del rancho, me juré a mí mismo que no volvería a explorar aquellos lugares. La noche cayó una vez más y en el silencio de la habitación compartida, me sumergí en la oscuridad de mis pensamientos, preguntándome qué más ocultaba el rancho de mi abuelo, cada rincón, cada sombra. Parecía contener la clave de los susurros que atormentaban mis noches, y la promesa de una Navidad inolvidable se había transformado en un viaje a lo desconocido, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban sin piedad. La Nochebuena llegó al rancho, envolviendo todo con una atmósfera festiva. Las luces parpadeantes del árbol de Navidad en la sala principal se reflejaban en los rostros sonrientes de mi familia, mientras se intercambiaban regalos y compartían risas. Sin embargo, mi mente estaba lejos de los momentos alegres que deberían haber dominado la noche. Mientras todos estaban emocionados por los obsequios y otras festividades, yo no podía apartar mis pensamientos de los acontecimientos inexplicables que había vivido en el rancho. Cada risa, cada parpadeo de luz, parecía llevar consigo los susurros y las sombras que habían dejado una marca indeleble en mi memoria. Intenté sonreír y participar en la alegría de la ocasión, pero la oscuridad persistente en mi mente amenazaba con eclipsar cualquier destello de felicidad. La cena transcurrió en medio de risas y brindis, pero mi apetito se vio eclipsado por la inquietud que se aferraba a mi ser. Mientras todos se deleitaban con las exquisiteces navideñas, yo me encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos oscuros y recuerdos perturbadores. La noche avanzó y la celebración alcanzó su punto. La sala principal estaba llena de niños abriendo regalos y adultos compartiendo anécdotas del pasado. Sin embargo, mi mente continuaba sumida en la nebulosa de lo desconocido, incapaz de dejarse llevar por el espíritu festivo. Llegó el momento de irnos a dormir, y aunque todos estaban exhaustos por la noche de celebración, el peso de los secretos del rancho me mantenía despierto. Mientras me dirigía a la habitación compartida, la oscuridad de la noche se apoderó de mí, trayendo consigo los recuerdos de las experiencias sobrenaturales que me acechaban. Aquella noche, nadie parecía dispuesto a dejarse vencer por el sueño. Los adultos, afectados por el efecto del alcohol, estaban especialmente ausentes y distantes. Sus risas se volvían melancólicas y sus conversaciones se deslizaban entre susurros apagados y silencios prolongados. La casa del rancho, que antes había resonado con la alegría festiva, se sumió en un silencio incómodo, como si las sombras de los secretos del pasado hubieran eclipsado la celebración presente. A medida que el reloj avanzaba lentamente, los rincones oscuros de la habitación compartida parecían cobrar vida propia, y a pesar del cansancio que pesaba en mis párpados, la inquietud me impedía entregarme al sueño. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear los recuerdos de las experiencias sobrenaturales. Pero la oscuridad de la habitación parecía ser un recordatorio constante de lo inexplicable que acechaba en las sombras. La Nochebuena en el rancho, que debía haber sido un momento de unión y felicidad, se transformó en un capítulo de misterio y temor. Mientras todos dormían, yo permanecí despierto, atrapado entre el pasado y el presente. Mis nervios estaban a flor de piel, y la Nochebuena en el rancho se había convertido en un laberinto de pesadillas. A pesar de la tensa atmósfera que envolvía la casa, llegó un momento en el que una necesidad urgente me obligó a enfrentar uno de mis mayores temores: el baño de la habitación. La fiesta y las celebraciones habían continuado hasta bien entrada la noche. La sala principal seguía llena de risas y cánticos, pero yo me encontraba en mi cama, pensando únicamente en todas aquellas experiencias. El baño de abajo estaba ocupado, y aunque inicialmente me resistí,
la presión en mi vejiga se volvía insoportable, sin más remedio. Me dirigí al baño de la habitación, aquel mismo que me había negado a usar desde mi primer encuentro con lo desconocido. En el interior, la tenue luz del baño proyectaba sombras inquietantes en las paredes descascaradas, mis pasos resonaban en la habitación mientras me acercaba al sanitario, a pesar de mi ansiedad. Intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos, para ahuyentar los pensamientos oscuros que amenazaban con apoderarse de mí. Mientras intentaba terminar rápido mis asuntos, el silencio se vio interrumpido por un portazo. Miré hacia la puerta con sorpresa y horror al verla cerrarse de golpe, como si una ráfaga de viento invisible la hubiera empujado. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis manos temblorosas se posaron sobre la perilla, intentando abrir la puerta con desesperación. Mis esfuerzos eran en vano. La puerta se resistía como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. Mis gritos de auxilio resonaban en la habitación, pero el sonido parecía ahogarse en el silencio de la casa. ¿Cómo era posible que nadie escuchara mi llamado angustiado? Fue entonces cuando las voces incomprensibles volvieron a susurrar en la penumbra. Aquel murmullo aterrador resonaba en mis oídos, acompañado esta vez por llantos angustiados que perforaban el aire. El miedo se apoderaba de mí y mi mirada se dirigió hacia la cortina de la regadera, donde las sombras parecían danzar en complicidad con lo sobrenatural. De entre las sombras surgía una silueta. Pude ver la forma de alguien sentado en la tina, pero lo más aterrador era que ahora podía ubicar exactamente el origen de aquellos sonidos perturbadores. Una fuerza invisible parecía recorrer la cortina, revelando al hombre semidesnudo y de aspecto cadavérico que se encontraba detrás. Sus brazos mostraban múltiples llagas y sus manos, descarnadas y deformadas, cubrían su rostro en un gesto de dolor eterno. El susurro viento helado que se filtraba por la ventana se mezclaba con el murmullo de sus lamentos, creando una sinfonía macabra en la penumbra. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel espectro que se revelaba en toda su monstruosidad. El hombre, o lo que quedaba de él, pareció percatarse de mi presencia y lentamente descubrió su rostro, revelando unos ojos hundidos y sin vida que me miraban fijamente. Un grito desgarrador rompió el silencio. «Todo fue tu culpa», aquellas palabras retumbaron en la habitación, resonando en mi mente. El hombre, con torpeza, salió de la tina y avanzó hacia mí. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y mientras intentaba retroceder, sentía como una fuerza invisible me sujetaba, impidiendo cualquier intento de escape. Sus ojos vacíos perforaban mi alma y con cada paso, su lamento culpable resonaba con una intensidad aterradora. De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar la luz de afuera. Era mi primo mayor, quien, ajeno a la pesadilla que yo estaba viviendo, solo quería usar el baño. La figura del hombre demonio desapareció y la habitación volvió a llenarse de sonidos normales, pero mi mente estaba atrapada en un rincón oscuro del cual no podía escapar. La siguiente mañana llegó con una sensación de alivio, pero también con la certeza de que algo insondable habitaba en los rincones del rancho. La familia se preparó para regresar a sus hogares y yo tomé la decisión de no poner un pie más en aquel lugar. Las sombras del rancho persistirían en mi memoria, tejiendo un tapiz de misterios y horrores que me perseguirían mucho después de abandonar aquel sitio. Así concluyó mi experiencia en el rancho, un capítulo oscuro que cambiaría mi perspectiva sobre la realidad y lo inexplicable. Aunque la familia seguía reuniéndose en otras ocasiones, la Nochebuena en aquel lugar se convirtió en un recuerdo ominoso, perdido en las sombras de un pasado que prefería dejar sepultado en el misterio. La cabaña en la que pasamos las vacaciones de Navidad aquel año era una reliquia familiar, una propiedad que mi padre había heredado hace mucho tiempo, pero que solo ahora, tras años de dificultades financieras, podíamos permitirnos visitar. A mis 9 años, estaba más emocionado de lo que podía expresar. Sería mi primera Navidad en un lugar donde la nieve caería como confeti celestial. La cabaña, situada en medio de la nada, era un tesoro escondido. Al llegar quedé asombrado.
Su exterior estaba cubierto de nieve y las luces tenues del atardecer hacían que pareciera un cuento de hadas invernal. La madera desgastada por el tiempo y la nieve acumulada en el techo añadían un estilo rústico a la escena. Mis hermanos y yo, envueltos en capas de abrigos, bufandas y guantes, no podíamos esperar para comenzar nuestras festividades invernales. Dejamos nuestras maletas en la cabaña y sin perder tiempo, nos lanzamos a una épica guerra de bolas de nieve. Ríos de risas y gritos resonaban en el aire frío, mientras nos lanzábamos bolas heladas. Con la emoción creciendo, decidimos deslizarnos por las colinas cercanas. Sin embargo, nos habíamos alejado un poco jugando y habíamos dejado el trineo en la cabaña, por lo que al ser yo el más joven me enviaron a buscarlo. Mientras caminaba hacia la cabaña solo, comencé a sentir una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Giraba la cabeza rápidamente, pero no veía nada más que la inmaculada blancura de la nieve, que se extendía en todas direcciones. Intenté ignorar la sensación, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. A medida que avanzaba, esa sensación incómoda se intensificó y comencé a escuchar una respiración pesada y profunda, como si alguien o algo estuviera a mi lado. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi aliento se volvió visible en el aire frío. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación persistía. De repente, un sonido quebradizo resonó en el bosque detrás de mí. Ramas crujieron bajo el peso de algo grande y desconocido. Mis músculos se tensaron y una sensación de pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta esperando encontrar una explicación lógica, pero lo que vi heló la sangre en mis venas. En la penumbra de los árboles, apenas visible entre las sombras, vi una figura oscura moviéndose lentamente. No podía distinguir detalles, solo una silueta ominosa. Mi respiración se entrecortó y mi mente luchó por encontrar una explicación racional. Sin previo aviso, la figura emergió de la oscuridad. Era alta y delgada, con contornos indefinidos. No tenía rostro visible, solo una masa oscura. Mis piernas, impulsadas por el miedo, comenzaron a correr hacia la cabaña. La figura también comenzó a moverse y una respiración siniestra se mezcló con la mía. Cada paso que daba, la figura parecía seguirme de cerca y finalmente alcancé la cabaña. Cerré la puerta detrás de mí con fuerza. Mi corazón latía muy rápido y mis manos temblaban. Traté de explicar lo que había visto a mis padres, pero me miraron con escepticismo. Pensaron que era solo mi imaginación jugando una mala pasada. La noche cayó rápidamente sobre la cabaña y la atmósfera en el interior se volvió más tensa. Nos reunimos alrededor de la chimenea, pero la sombra de la figura oscura persistía en mi mente. Mientras intentaba unirme a la conversación, no podía dejar de mirar por la ventana, temiendo ver la figura acechando en la oscuridad. Nos retiramos a nuestras habitaciones. En la mía, me acurruqué bajo las mantas, pero el sueño se escapaba de mis ojos. La imagen de la figura oscura persistía en mi mente y la respiración pesada resonaba en mis oídos. A lo lejos escuché el viento entre los árboles y el crujir de las ramas cargadas de nieve. Entonces, una sombra se proyectó en mi ventana. Mis ojos se abrieron de par en par y mi corazón se detuvo por un momento. La oscuridad no permitía ver con claridad, pero podía distinguir la silueta alta y corpulenta del ser que se cernía en la penumbra. A pesar de la falta de detalles, la figura emanaba una presencia aterradora. Mis ojos se centraron en su altura y una sensación de pavor se apoderó de mí al notar que de su cabeza emergían un par de cuernos. Aunque su rostro permanecía oculto en las sombras, sentí su mirada fija directamente en mí. Me quedé paralizado mientras el ser, con una postura erguida, dejó claro que no estaba ahí por casualidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y mi mente luchó por comprender la naturaleza de aquella entidad oscura. ¿Era un sueño, una alucinación? Mi miedo se intensificó cuando noté que el ser no solo me veía, sino que también parecía consciente de mi presencia. De repente, rompiendo el silencio helado, la figura se acercaba lentamente y su presencia opresiva envolvía la cabaña.
Fue entonces cuando mi angustia alcanzó su punto máximo, al ver cómo aquel ser comenzó a empujar la ventana, el ruido de la madera crujiente y el gemido del vidrio resonaron en la habitación. Aterrado, observé cómo la ventana se abría gradualmente bajo la fuerza invisible ejercida por la entidad. Sin pensarlo dos veces, dejé escapar un grito desgarrador, una llamada de auxilio que resonó a lo largo de la cabaña. Mis padres y hermanos acudieron rápidamente, con expresiones de preocupación talladas en sus rostros. Sin aliento y temblando, intenté articular las palabras para explicar lo que había visto, pero mi voz se quebró entre sollozos. Mis padres intentaron tranquilizarme, convenciéndome de que había sido solo una pesadilla inducida por la fatiga y el cambio de entorno. Mis hermanos, aunque mostraban cierta preocupación, no lograban comprender la magnitud de mi terror y decidieron que era mejor que pasara la noche en la habitación de mis padres. Un lugar que me ofreció consuelo y seguridad. Aquella noche, me acurruqué entre mis padres, buscando refugio en la cama que compartían. La calidez de sus cuerpos no pudo disipar el frío que se había instalado en mi corazón. Cerré los ojos, pero cada parpadeo estaba impregnado de la imagen de la figura oscura con cuernos y la respiración pesada resonaba en mi mente como un eco incesante. El amanecer trajo consigo una falsa sensación de seguridad. Mis padres, todavía preocupados por mi estado emocional, intentaron restablecer la normalidad organizando actividades familiares. Aunque traté de unirme a la diversión, mi mente seguía atormentada por la presencia de aquella entidad indescifrable. Durante el día, la cabaña estaba iluminada por la luz natural, pero la sombra de la noche anterior persistía en los rincones de mi conciencia. Intenté ignorar mis miedos, pero cada sombra en el bosque, cada crujido de las ramas avivaba la llama de mi inquietud. La tarde llegó y con ella el ocaso del día. A pesar de las promesas de mis padres de que todo estaría bien, la aprensión se apoderó de mí cuando el sol comenzó a sumergirse en el horizonte. La llegada de la noche reavivó el recuerdo de la figura oscura con cuernos y la pesada respiración. En un esfuerzo por distraerme, participé en una cena familiar. Sin embargo, cada sonido de cubiertos y cada risa forzada eran eclipsados por la persistente sensación de ser observado. Cuando la oscuridad se instaló completamente fuera de la cabaña, la tensión en el aire se volvió palpable. Decidimos pasar la noche jugando a juegos de mesa, esperando que la distracción pudiera ahuyentar los miedos que me acosaban, pero incluso entre risas y conversaciones, mi mente seguía anclada en la experiencia de la noche anterior. Finalmente, cuando llegó el momento de retirarnos a nuestras habitaciones, la aprensión volvió con fuerza. Miré la ventana de mi habitación con temor, temiendo que la figura oscura regresara para acecharme en la oscuridad de la noche. Mi padre me acompañó, intentando tranquilizarme antes de cerrar la puerta. A pesar de sus esfuerzos, la noche se sumió en un silencio inquietante. Cerré los ojos, pero el sueño se mantenía esquivo. En la penumbra de la habitación me encontré dando vueltas entre las sábanas, incapaz de escapar de la imagen de la figura oscura. Fue entonces cuando con horror escuché un sonido familiar, la respiración profunda y pesada. Mi corazón empezó a latir descontroladamente y me quedé inmóvil en la cama, con la esperanza de que fuera solo mi imaginación. Sin embargo, la respiración persistía, cada vez más cercana, hasta que pude sentirla en el aire que me rodeaba. La ventana, que había cerrado con cuidado antes de acostarme, comenzó a crujir y un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando la abertura se amplió gradualmente, revelando la oscuridad del exterior. Mis ojos se abrieron de par en par y un susurro desesperado se escapó de mis labios. Esta vez, no había lugar para la duda. La figura oscura con cuernos estaba de nuevo afuera de mi ventana, emergiendo de las sombras como un espectro de la noche. Grité con todas mis fuerzas, llamando a mis padres y hermanos. La puerta se abrió de golpe y mi familia irrumpió en la habitación, con rostros llenos de preocupación y confusión. Traté de señalar hacia la ventana, de explicar lo que estaba ocurriendo, pero mis palabras se perdieron en el caos. Mis padres, intentando calmar la situación, examinaron la ventana abierta. Sin embargo, no encontraron rastro alguno de la figura oscura. Mis hermanos intercambiaron miradas incrédulas y el aire se llenó de un silencio incómodo.
Mis padres decidieron que era mejor que todos durmiéramos juntos esa noche. Nos acomodamos en la habitación principal, con la esperanza de que la unión familiar pudiera proporcionar un escudo contra lo inexplicable. La noche transcurrió sin más incidentes, pero la sombra de la figura oscura persistió en la periferia de mis sueños. Mis sueños, plagados por la imagen perturbadora de la figura oscura con cuernos, parecían teñir cada rincón de mi mente, a pesar de los intentos de mis padres por convencerme de que todo era producto de mi imaginación. La sensación de inquietud persistía como una sombra invisible. La llegada del tercer día, víspera de Navidad, no hizo más que intensificar mi ansiedad. En un intento de sumergirme en la alegría festiva, pasamos el día afuera, construyendo muñecos de nieve con entusiasmo aparente. Mis hermanos, ajenos a mis preocupaciones, disfrutaban de la inocencia de la temporada, riendo y jugando bajo el manto blanco que cubría la tierra. A pesar de los esfuerzos por sumarme a la diversión, mi mente seguía atormentada por el recuerdo de las noches anteriores y la figura oscura con cuernos persistía en la periferia de mi conciencia, como un espectro acechante. En un intento de encontrar alivio, mis hermanos propusieron jugar a las escondidas. Aunque inicialmente vacilante, me dejé convencer por su entusiasmo contagioso. Mientras ellos contaban, busqué un lugar para ocultarme, lejos de las sombras inquietantes que habían invadido mis pensamientos. Opté por esconderme detrás de una pila de troncos utilizados para la chimenea. Inicialmente, el calor de los leños parecía ofrecer cierta sensación de seguridad. Sin embargo, la realidad de mi entorno se reveló de manera escalofriante. No muy lejos de donde me encontraba, alcancé a ver unas huellas bastante peculiares. Mientras observaba las huellas en la nieve, que se extendían por el suelo en todas direcciones, un escalofrío recorrió mi espalda. Eran huellas que a primera vista podrían atribuirse a una cabra, pero al observar más detenidamente, noté algo inquietante. Las huellas parecían indicar que el animal caminaba en dos patas. Mis ojos se abrieron con asombro y temor al contemplar las huellas deformes en la nieve. Las marcas dejadas detrás no coincidían con ninguna criatura conocida y mi mente se debatía entre la incredulidad y la paranoia. La figura con cuernos en mis sueños, con su respiración ominosa, parecía manifestarse en la realidad a través de estas huellas desconcertantes. El juego continuaba a mi alrededor, ajeno a mi descubrimiento. Mis hermanos seguían buscando, riendo y disfrutando de la simpleza de la diversión invernal. Sin embargo, yo estaba atrapado en un conflicto interno, debatiéndome entre compartir mi descubrimiento y no arruinar la inocencia de la celebración navideña. A medida que las sombras se alargaban con la caída del sol, una sensación de urgencia se apoderó de mí. A pesar de la diversión que se desarrollaba a mi alrededor, no podía apartar la mirada de las huellas de cabra que marcaban la nieve. La víspera de Navidad se volvía más sombría con cada momento que pasaba. Cuando la noche cayó finalmente sobre la cabaña, reunimos la energía festiva para la tradicional cena navideña. La mesa estaba adornada y la cabaña llena de luces, pero mi atención estaba dividida entre el festín frente a mí y las sombras que se cerraban alrededor. Después de la cena, nos acercamos a la chimenea para intercambiar historias y canciones navideñas. A pesar de los esfuerzos de mis padres por crear un ambiente acogedor, la atmósfera estaba tensa y los reflejos de las llamas danzaban en mis ojos llenos de preocupación. Al acercarse la medianoche, la familia se retiró a sus respectivas habitaciones para prepararse para el día de Navidad. Aunque intenté aferrarme a la esperanza de que la figura oscura no volvería, el eco de la respiración persistía en mi memoria, recordando que la amenaza aún no se disipaba por completo. Atravesando la puerta de mi habitación, me encontré una vez más con la oscuridad envolvente. La luz parpadeante de las velas no lograba disipar la sensación de inquietud. La figura con cuernos acechaba en mi mente y las huellas en la nieve se convertían en un enigma sin resolver. La figura oscura con cuernos continuaba persiguiendo mis pensamientos, pero aquella noche, por alguna razón inexplicable, la cabaña quedó en silencio y aunque las sombras se prolongaban en las paredes y los rincones, no experimenté la pesadilla recurrente de la figura acechando en la oscuridad. Cuando la mañana de Navidad finalmente llegó, me desperté con una mezcla de alivio y ansiedad.
el sueño inquieto había dejado su huella en mi mente, pero la promesa de regalos bajo el árbol de Navidad logró eclipsar momentáneamente mis preocupaciones. Con la emoción palpable en el aire, me apresuré hacia el árbol, ansioso por sumergirme en la tradición de abrir los regalos. A medida que desenvolvía los obsequios cuidadosamente colocados, la magia de la Navidad se apoderó de mí. Durante un breve momento, las preocupaciones de los días anteriores se desvanecieron en la luz festiva de la mañana. Sin embargo, mientras disfrutaba de la efervescencia del momento, algo en el rabillo de mi ojo captó mi atención. Al levantar la mirada, vislumbré una figura inusual afuera de la cabaña. El muñeco de nieve que habíamos construido el día anterior aún permanecía en su lugar, pero algo parecía diferente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras me levantaba del suelo y me acercaba a la ventana. Al mirar hacia afuera, no vi nada inusual. Quise volver a mis obsequios cuando de pronto un ruido en el cristal me hizo voltear de nuevo. Lo que vi aún me atormenta hasta el día de hoy. Ya no se trataba de una silueta indistinta, ahora podía verla claramente en todo su esplendor. La criatura ante mí era una cabra humanoide. Una encarnación de pesadilla que desafiaba toda lógica. Sus rasgos deformados la hacían aterradora, un hocico alargado, ojos ovinos llenos de rencor y una mirada que parecía penetrar en el fondo de mi alma. Los cuernos se alzaban amenazadores, retorcidos y oscuros. La criatura exhalaba una respiración pesada que empañaba el vidrio de la ventana y sus garras se agitaban mientras intentaba abrir la puerta con violencia. Paralizado por el miedo, apenas pude articular un grito ahogado. Mis padres y hermanos al escuchar el estruendo se apresuraron hacia mí. Sin embargo, cuando llegaron, la puerta se tambaleaba, pero no había rastro de la criatura, solo quedaba el muñeco de nieve, testigo mudo de la presencia que había dejado una marca indeleble en mi memoria. Mis padres, desconcertados, intentaron calmar mis temores, atribuyendo la visión a la fatiga y la imaginación desbordante de la niñez. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que lo que había presenciado trascendía la explicación convencional. Mis temores tomaron forma y la sombra de la cabra humanoide persistía en mi mente tejiendo su propio enigma. Años después, cuando la cabaña fue vendida por mi padre y jamás volvimos a aquel lugar, el misterio continuó y fue entonces cuando ya adulto, descubrí la leyenda del Krampus, una figura folclórica que se mezclaba con la alegría navideña de manera aterradora. El Krampus, según la leyenda, es una criatura mitad cabra, mitad demonio, que castiga a los niños malos en la víspera de Navidad. A diferencia de San Nicolás, el Krampus lleva una cadena y una canasta para llevarse a los niños desobedientes. La historia proveniente de la tradición alpina añade un matiz oscuro a las festividades navideñas, recordándonos que incluso en la época más alegre del año, el bien y el mal coexisten. Al conocer la leyenda del Krampus, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La descripción de la criatura en la leyenda coincidía sorprendentemente con la figura oscura que había visto en la cabaña aquella Navidad. Aunque mi mente racional intentó desestimar la conexión, algo dentro de mí seguía creyendo que había sido testigo de algo más que una simple ilusión infantil. La figura del Krampus se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos, una sombra que se alzaba cada vez que las luces navideñas parpadeaban en la distancia. La explicación lógica no lograba disipar completamente mi inquietud y la incertidumbre persistía como una pregunta sin respuesta. A lo largo de los años, la historia de aquella Navidad peculiar se convirtió en un relato que compartía, solo con aquellos dispuestos a escuchar. La cabaña, vendida y olvidada, se desvaneció en el tiempo, pero el misterio del Krampus siguió siendo un enigma sin resolver en mi vida. A veces, en noches silenciosas y oscuras, cuando la nieve cae en silencio y las luces titilan en la distancia, aún puedo sentir la presencia de la cabra humanoide acechando en las sombras. El niño asustado que fui una vez sigue creyendo que de alguna manera había sido testigo de algo más allá de la realidad tangible. Algo arraigado en las profundidades de la antigua tradición del Krampus, la figura oscura con cuernos, aunque lejana en el tiempo, sigue siendo un recuerdo indeleble, un eco de la Navidad que se atreve a explorar los límites entre lo festivo y lo aterrador.
Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.